Le pido que abra su corazón para lo que la palabra del Señor nos va a estar hablando en esta tarde. Señor, le damos gracias en esta bendita tarde por el privilegio, Señor, que usted nos da de poder estar en esta su casa para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Señor, gracias por su misericordia, porque gracias a usted, Señor, que hasta el día de hoy pudimos decir que hasta este día usted nos ha sostenido y estamos bien por la gracia y su misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque como dice tu palabra, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy en esta tarde, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, esa palabra que viene directamente de ti, Señor, que tú has puesto en mis labios, Señor, para poder hablar a tu iglesia, hablar a tu pueblo, hablar a tu gente. Padre, en el nombre de Jesús te pido que abras el entendimiento, que abras el corazón. Te pido que en esta tarde, Señor, tú puedas, Señor, obrar en nosotros algo diferente, que ninguna de las personas que han dispuesto su tiempo para venir a recibir tu palabra salga de acá igual. Señor, en el nombre de Jesús te pido que hables con poder, con gloria, con unción, por el poder de tu Santo Espíritu. Habla a tu iglesia, habla a tu gente, aquel necesitado, aquel que necesita una palabra de ti. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando, solamente tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Yo sé que estamos también transmitiendo por las redes sociales. Bienvenido a todos los que nos ven por la red social. Se me olvidaba que estamos en vivo también. Así es que quiero compartirle una escritura, y si le pudiéramos titular, el tema que me daba el Señor es reconstruye tu vida espiritual. Reconstruyamos nuestra vida espiritual. Reconstruyamos el templo y morada del Espíritu Santo que está en nosotros. Así es que lo voy a llevar en la escritura y quiero que vaya conmigo a Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, y cuando usted ya esté listo, usted solo dice amén y yo puedo empezar. Quiero leer, vamos a leer capítulo 1 del 1 en adelante, y dice la escritura así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, en la cual está en Jerusalén. Y a todo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Quiero explicar un poquito referente ahorita, y ahorita vamos a ir leyendo algunos pasajes. Dice la escritura que en el primer reinado de Ciro, el rey de Persia, el pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años, habían sido exiliados, habían sido deportados, habían sido expulsados de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios y el Señor los entregó al reino de Nabucodonosor. Usted puede encontrar eso, las profecías están en el libro de Jeremías y después sigue Daniel, y usted puede encontrar ahí que ellos habían estado cautivos. Y en ese tiempo dice que Dios despertó en el rey de Ciro aquello que decía: Dios me ha entregado todos los reinos de la tierra, me ha entregado todo esto, pero yo quiero que los que estén de Jerusalén, que están en otros lados, que no era su lugar de origen, dice, regresen a su casa. Que regresen, dice, para que le edifiquen una casa a su Dios. Más que edificar, era reedificar, porque Salomón ya había
edificado el primer templo. Si usted va al libro de Samuel, al libro del Antiguo Testamento, usted puede encontrar que Salomón había edificado una casa para el Señor, había edificado un templo. Y ese templo lo destruyeron cuando llegaron a ser cautivos de Babilonia. Dios los entregó por la desobediencia, porque siempre se iba el pueblo de Israel en poses de dioses ajenos, hacían lo que a Dios no le agradaba. Y dice la Escritura que Dios despertó en el rey de Ciro el decirle a su pueblo: regresen a su lugar, porque el Señor quiere que ustedes le edifiquen una casa. Y dice que dijo, y a todos los que están en cualquier otro lugar, dice, traigan oro, traigan ganado, traigan becerros, todo lo que sea para construir la casa. Y fíjese, me gusta porque el versículo 5 en adelante dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se le ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro dice que sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Ahora dice, y empieza a contar todo lo que había sacado Nabucodonosor y se lo entrega al príncipe de Judá. Entonces, quiero que note esto. A mí me impresiona la palabra del Señor, porque el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba en un lugar que no era su origen, estaba en un lugar que no era su casa. Y Dios despertó en el rey de Ciro, que era un rey pagano, que no era un rey judío, despertó en él el deseo que le dijera a su pueblo de Dios que despertara, que hicieran una casa, que edificaran y que trajeran todo. Y mire, a mí me impresiona porque la gente dice que se levantaron, escucharon que el rey de Ciro había dado un decreto. Un decreto es algo, una orden que se tiene que cumplir porque el rey lo ha dicho. Y dice que ellos tomaron la acción de levantarse e ir. Pero mire lo que va diciendo en el capítulo 2, usted encuentra todas las personas, no se lo voy a leer porque da muchos nombres, pero dice en el capítulo 2, todo lo que regresaron, todos al pueblo o a Jerusalén. Ahí usted puede encontrar cuántos regresaron. Pero yo quiero que vaya conmigo allí al capítulo 3. Impresionante, hermano. Ahorita va usted, quiero que usted vea la historia, porque quiero traerle lo que el Señor quiere hablar a esta casa. Dice, capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en Jerusalén, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios e Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito. Versículo 5 dice, además de esto, el holocausto continuo, la nueva luna, las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Vea, quiero que note esto. El pueblo ya estaba establecido en Jerusalén, después de que el rey Ciro había dado la orden, y regresan a Jerusalén y empiezan a hacer holocaustos, empiezan a hacer fiestas, levantan un altar, y ya el pueblo había regresado, ya estaban establecidos, ya habían regresado a su lugar de origen. ¿Cuál era el orden que Dios le había dado? El orden era que edificaran una casa para él. Y ellos empezaron a hacer lo contrario, ellos empezaron a edificar altares, a hacer holocaustos. Y la Biblia dice en 1 Samuel 15, 22, que de qué se agrada más Dios, de la obediencia o de los sacrificios. La Biblia dice que Dios se agrada más de la obediencia.
más de lo que nosotros podemos darle en sacrificios. Yo siempre he pensado esto y voy a hacer un pause ahí. Yo sé que el ayuno, la oración, la adoración, son disciplinas espirituales que nosotros tenemos que tener para fortalecer nuestra vida cristiana. Y muchas veces pensamos que si no ayuno, Dios no me escucha. Que si no oro, Dios no me escucha. Que si no hago esto o aquello, que son sacrificios a Dios que nosotros rendimos a Él, Dios no va a obrar en nosotros. Quiero que vea que esas tres cosas, ayuno, oración, palabras, son disciplinas espirituales que nosotros tenemos que establecernos como fundamentos para nosotros caminar una vida cristiana conforme al orden de Dios, conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Pero muy arriba de cada sacrificio está la obediencia a Dios. Muy encima de cualquier sacrificio está que Dios mande algo en nuestra vida y que nosotros lo cumplamos. Porque ¿de qué me sirve ofrecer 15 días de ayuno si Dios me dijo haz esto y no lo hice? Porque si no puedo obedecer lo mínimo, aunque yo haga 15 días de ayuno, no estoy obedeciendo a Dios. Y Dios se agrada más que en un sacrificio, se agrada en la obediencia. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel, por medio de Ciro, que edificaran una casa para él. Y me sorprende porque lo primero que ellos hicieron fue hacer holocaustos, fue hacer una fiesta, fue hacer otra fiesta y otra fiesta. Y mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 3 de Esdras. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecerse holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Qué quiere decir ahí? Que esos cimientos que Dios esperaba que levantaran, esa edificación, ni siquiera la habían empezado. Primero se enfocaron en otras cosas, se enfocaron en hacerle holocaustos, en hacerle fiestas, en hacerle, que no está mal, pero no obedecieron lo que Dios quería que hicieran primero. ¿Usted me está entendiendo? No quería, no quisieron. Y mire lo que va diciendo. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey de Persia acerca de esto. Empezaron ya a darle dinero a los albañiles para que empezaran a construir. Ahora quiero que vea esto, mire, cuando ya ellos deciden construir, dice su palabra, versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando, dando gracias a Dios y su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo del clamor, los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Mire, cuando ya ellos deciden levantar, el edificar o reedificar el templo, dice que los albañiles empezaron a trabajar y los sacerdotes se vistieron de las vestiduras, porque si usted va al libro de Números, de Levítico, él habla cómo los sacerdotes que ministraban tenían que tener una ropa limpia, tenían que tener sus vestiduras de sacerdotes bien, y dice que ellos se vistieron y empezaron desde el altar a adorar a Dios y a cantar con júbilo, y empezaron a proclamar cuán grande es Dios, grande es su misericordia, y empezaron. Pero el primer enfoque era que construyeran, y ellos hicieron lo contrario primero. Y dice que lloraban de alegría cuando miraban que se estaban levantando las paredes, y ellos miraban que aquello que Dios les había mandado hacer, ellos lo estaban haciendo. Y gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros sabemos que nuestra vida espiritual es como el altar. Ahora usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Y usted construye
su vida espiritual como yo construyo la mía. No le pongo otro fundamento porque el fundamento es Cristo. Pero muchas de las veces nos enfocamos en otra cosa menos en nuestra vida espiritual. Y mire, que dice que cuando ellos empezaron a construir, ellos estaban alegres, estaban contentos y clamaban y decían, Dios es bueno, porque sentían el gozo de estar obedeciendo a Dios. Y quiero que vea esta foto, que ellos estaban contentos. Pero mire, cuando usted y yo estamos edificando nuestra vida espiritualmente, y sé que no soy la única, de repente viene la oposición y viene el ataque. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que usted y yo tenemos que no quiere que edifiquemos vida espiritual, que no quiere que obedezcamos a Dios, que no quiere que levantemos altar a Dios, que no quiere que usted se levante a orar, que usted se levante a buscar del Señor, que usted se levante en la palabra de Dios, que usted se vista de ropas limpias y se levante. Usted y yo tenemos un enemigo que no es ficticio, es un enemigo real, tal cual lo es Dios. Y muchas veces queremos creer en Dios solamente, pero en el que el diablo no tiene poder, y es cierto. El diablo no tiene poder sobre nosotros porque nosotros estamos redimidos sobre la sangre de Cristo. Pero eso no quiere decir que el diablo no le va a venir a hacer la guerra, que el diablo se va a quedar con las manos cruzadas viendo cómo usted edifica su templo para el Señor. Y mire, quiero que note esto. En el capítulo 4 dice, oyendo los enemigos de Benjamín y de Judá, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios a él ofrecemos sacrificios de los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas dijeron a Israel, no nos conviene edificar vosotros casa con nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificamos a Jehová Dios de Israel, como mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Quiero que note esto. Cuando ellos empiezan a edificar, dice la escritura que se levantaron los adversarios, los enemigos de Judá y de Benjamín, y llegaron con podemos decir, esta excusa. Nosotros queremos ofrecer sacrificio, queremos aportar, queremos participar en que ustedes están levantando ese templo. Pero como ellos no eran judíos, y como a ellos no se les había dicho que levantaran el muro, es como que usted le diga al diablo, ayúdame a edificar mi vida espiritual para obedecer a Dios. Obviamente que el diablo no quiere eso. Y estos enemigos llegaron a decirle eso al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Y ellos le dijeron, está hablando de Zorobabel y Jesúa, uno era el gobernador de Judá y el otro era el sumo sacerdote. Y dice que ellos dijeron, no nos conviene a nosotros que ustedes quieran edificar el altar con nosotros. No, ustedes no pueden levantar ese templo con nosotros. Y dice que ellos empezaron a atemorizarlos, empezaron a infundir temor, empezaron a levantar sobornos, dice. Y quiero que usted vaya notando esto, porque la escritura dice que ellos eran enemigos. Ellos estaban en contra de que se levantara el templo. Y vea que la escritura es tan clara porque dice que ellos sobornaron. Y en este reinado, cuando se hizo el decreto, estaba Ciro. Pero después hacen el cambio al rey Darío de Persia. Y mire qué impresionante, porque ya el pueblo estaba, en otras palabras, atemorizado.
Ya no sabía si seguir edificando, si seguir levantando el altar o no. ¿Por qué? Porque estaban los enemigos ya influyendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando usted dice, me voy a levantar a orar, ahora sí me voy a poner bien en las cosas de Dios, me voy a poner a ayunar, voy a ponerme a buscar del Señor, y de repente que usted se empieza a levantar, de repente viene el enemigo y le mete una enfermedad, o lo empieza a traer ataques, tropiezos para que usted no avance. De repente hay un temor ya que se quiere venir a su vida, porque lo que quieren es detener que usted levante el templo del Señor, que usted edifique su vida espiritual. Mire, usted sabe que al comienzo de la pandemia, muchos de nosotros estábamos en la iglesia, veníamos, adorábamos, pero nuestra vida espiritual se vino a desnudar cuando pasó la pandemia. A mí me da tristeza decir que muchos se hicieron para atrás. Muchos se llenaron de miedo, muchos se atemorizaron, me voy a contagiar, me voy a hacer esto. Pero podían levantar un altar en su casa. Podían seguir edificando su vida espiritual y se desenfocaron. Decía el hermano Héctor al comienzo, no vienen a la iglesia, pero andan en la playa, andan en el Walmart, andan en el Target. Ahí no les da miedo. Ay, pero es que si en la iglesia tengo que usar la mascarilla. Ah, pero no comes si no entras a la tienda con la mascarilla. Porque no puedes entrar a una tienda si no llevas la máscara. Se desenfocaron. El enemigo metió temor, metió miedo. ¿Y qué hizo? Empezaron a hacerse para atrás. Y yo quiero que usted sepa que cuando el pueblo de Israel recibió las amenazas, porque quiero que vea, estos enemigos hicieron una carta al rey Darío de Persia, que ya era otro rey, ya no era Ciro el que había decretado, ahora era Darío de Persia. Y quiero que vea el versículo de la carta, y está del versículo 8 del capítulo 4. Y dice, Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, el rey Artajerjes. Y la carta dice en el versículo 11, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, no sé cómo se menciona, pero dice Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Vea la carta, anótela. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos, rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que no nos mantiene del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacérselo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que todo tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Vea esta carta, hermana. Ellos escribieron esta carta diciéndole al rey Darío de Persia que el pueblo de Israel no pagaba impuestos, que el pueblo de Israel era una ciudad mala, rebelde, y le echó pues hasta crema a los tacos, dijéramos nosotros. Todavía le echó más. Pero era una carta que era conspirada en contra del pueblo de Israel para que ellos cesaran la obra que habían empezado. Que cesaran la obra, que no levantaran el templo, que no reconstruyeran el templo que había sido destruido, que Dios había mandado que reconstruyeran. Y mire, el rey Darío de Persia mira la carta y la contesta, versículo 17 en adelante. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario,
a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Y por mí fue dada, dice, la carta que me enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron con aquella ciudad del tiempo antiguo que se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que hay más allá del río y que se les pagara tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligente en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la carta del rey Artajerjes fue leída de Rehum y de Simsaí, secretario, y los compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío de Persia. Ay, hermanos, si usted puede entender, ¿usted está entendiendo o yo no lo estoy desglosando bien? Porque miren, estos que estaban en contra, los enemigos, dice que enviaron la carta al rey Darío diciéndole que la ciudad era mala, que no pagaban impuestos, a modo de que lo que había dicho Dios que reedificaran no llegara. Y el rey contesta y dice, oh sí, ya encontré que ellos son una mala ciudad, pues ahora ordeno que cese la obra. Que cese la obra. No sé si se acuerda, pero le dije que cuando ellos empezaron a construir estaban todos contentos y estaban alabando a Dios y cantaban y lloraban de alegría. Pero vino la oposición, vino el miedo, vino el temor, vino el enemigo a querer parar la obra. Y dio la orden el rey y dijo que cese la obra hasta nueva orden mía. Muchas veces en nuestra vida espiritual, cuando nosotros queremos obedecer a Dios y queremos tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de consagrada a Dios, el diablo no se queda con las manos cruzadas. En una obra como en esta casa, que hay un pastor que está al cuidado de las almas, que hay líderes, que hay ancianos que están cuidando a la gente nueva, que hay almas que se están ganando, no solamente en esta congregación, sino alrededor de la iglesia, en el mundo. Se están arrebatando almas del infierno. ¿Y usted cree que Satanás va a decir, oh, síganle? ¿Usted cree que si usted se levanta a orar y a ayunar y a buscar del Señor, el diablo te va a decir, construye tu vida espiritual, estoy de acuerdo? No, y es algo que tenemos que entender, de que el diablo se te va a oponer a que tú levantes tu muro, a que tú reedifiques tu vida espiritual, a que tú levantes altar de adoración, a que tú seas una persona consagrada, obediente a Dios. El diablo te va a tirar un dardo, te va a tirar otro, se te va a oponer. Y muchas de las veces que llega el miedo, el temor, por las circunstancias o los dardos que usa Satanás en contra de nosotros. Él te puede enviar una enfermedad. Él te puede quitar el trabajo. Él puede hacer todo para que tú digas, oh, pero es que estoy atemorizado, estoy con miedo. Y todo me pasó desde que empecé a orar. ¿O soy la única? Porque cuando usted empieza a orar y usted empieza a buscar del Señor, no es una oración que yo vengo aquí el domingo, vengo el viernes y pido, oh Señor, gracias, te alabo, te bendigo. A Satanás no le preocupa eso. A Satanás le preocupa ver que usted en su casa se arrodilla a orar. Que usted busca la palabra, que usted entiende y quiere obedecer a Dios. Y de repente cuando dice, ah, no, este sí quiere, este va serio en querer edificar su vida espiritual, en reconstruirla, entonces empieza a levantar en contra de usted lo que se llaman ataques espirituales. El diablo no se preocupa por una gente que no ora, por una gente que no ayuna, por una gente que no quiere obedecer a Dios. A esos los deja tranquilos. Preocúpese cuando usted tenga un ataque. Preocúpese cuando usted no tenga un ataque, porque significa que usted está en paz, que usted no está haciendo nada extraordinario. Pero cuando usted sabe que lo está atacando el diablo, es porque usted está edificando, es porque usted está levantando su vida espiritual.
Y el diablo no lo quiere. No quiere que usted salga de un nivel espiritual de bebé. La Biblia dice que antes éramos niños, pero que ahora dice necesitamos recibir comida sólida, comida de adulto, comida más grande. Pero hay muchos que queremos leche todavía. Y el Señor quiere de nosotros que nosotros seamos cristianos, que tengan un templo que sea edificado por Él. Y cuando nosotros entendemos, la palabra misma lo dice en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. No es con mi hermano, no es con mi esposo, no es con el hermano de la congregación, es con el enemigo, que no quiere que usted sea una persona consagrada a Dios. Cuando pasa todo esto de la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Que muchos se atemorizaron, muchos se quedaron ahí, mas no miraron que era un momento en el que ustedes tenían que decidir si se obedecía a Dios de seguir edificando o cesaba la obra. Yo no sé, yo me acuerdo que cuando yo caminaba en México, en las colonias de donde yo soy, miraba construcciones a medias. ¿Usted ha visto una construcción a medias? Imagínensela, le ponen los cimientos y ponen uno que otro ladrillo y se ve que la casa está media levantada, pero después en un momento dura tiempo la casa que no se le puso un ladrillo más. Muchas veces así está la vida espiritual de nosotros. Hay cimiento, se fue edificando, pero hubo un ataque y cesamos la obra. No seguimos construyendo, no desenfocamos de lo que es primero, de lo que Dios manda en nosotros, que nos enfoquemos en obedecerlo a Él, en buscarlo a Él primero. No dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Lo primero es Él. Lo primero es obedecerlo a Él. El pueblo de Israel primero trajo holocaustos, primero trajo ofrendas, primero trajo sacrificios, pero lo primero era obedecer, que Él quería que edificaran un templo. Y cuando de repente empiezan a edificar, miran que se les levanta el ataque. Se les levanta y empiezan a conspirar y ellos cesan la obra. Pero mire, me encanta la palabra porque Dios es tan bueno. Dios siempre va a traer una palabra a su vida que le deje saber el estado espiritual en el que usted está y en el que yo estoy, claro, por supuesto. Dios siempre nos va a traer una vida. Haga de cuenta que nos trae una palabra por medio de un hermano, por medio del pastor, por medio de un anciano, por medio de cualquier persona que está bien con Dios. Y quiero que vea que Dios habla, capítulo 5, versículo 1 de Esdras, y dice esto: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dice que Dios mandó una profecía al pueblo de Israel, porque habían cesado la obra. Ahora, ¿qué harían ellos en medio de cuando la obra se paró? ¿Qué fue lo que ellos empezaron a hacer en vez de preguntarle a Dios? ¿Qué hizo usted durante la pandemia, cuando cesó que nos podíamos congregarnos, que no podíamos congregarnos? ¿Cuáles fueron sus prioridades? ¿Fue Dios o fue usted mismo? Mire la profecía que Dios le manda al pueblo de Israel, y quiero que abra conmigo la escritura en Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Y quiero que vea la profecía que Dios le manda. Cuando usted encuentre Ageo, por favor, lea conmigo del capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice esto: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de Israel decía no, todavía no llega el tiempo. Hay muchos que en estos momentos dicen, no, yo todavía no voy a la iglesia porque no voy a hacer que me contagie en la iglesia. No ha llegado el tiempo de edificar mi vida espiritual porque no vaya a ser que la iglesia esto o lo otro. Y Jehová le está hablando al pueblo de Israel, aquí le dice, el pueblo dice que no es tiempo todavía de reedificar. Cuando desde el principio sabían que reedificar el pueblo era el mandato de Dios. Y ellos en su cabeza, cuando llegó la oposición, ellos seguían pensando que no era el tiempo de reedificar. Y Dios le manda la palabra por medio del profeta Ageo y les dice esto. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mira esta palabra, hermano, es fuerte. Porque Dios estaba mirando que ellos estaban enfocados en todo menos en el mandato de Él. Estaban pensando que no era el tiempo de seguir edificando el mandato de Dios. Y empezaron, dice, a edificar su casa, a hacer cosas que eran vanas. Porque aquí dice la palabra que ellos empezaron a adornar su casa secular. Cuando habla de eso, habla de las otras prioridades que no eran las de Dios. Decía el hermano Héctor que se ve que algunos andan en la playa, algunos andan acá, otros andan allá. Y el Señor habla y dice, ¿qué hicieron durante la pandemia? ¿Qué hicieron cuando vino el ataque? ¿Se atemorizaron? ¿La obra cesó? ¿Se pararon? Pero yo dije que levantaran mi templo. Y ustedes están haciendo todo lo contrario, se han enfocado en otras cosas, menos en su vida espiritual. Eso es lo que está diciendo el profeta Ageo a través de lo que dio el Señor a través de él. Y después dice, versículo 6, porque él les dice, mediten. Meditar, si usted conoce el significado, meditar es pensar, es ponerte, detenerte a ver qué es lo que estás haciendo. Yo no sé si yo pudiera decir en este día que todos nos detengamos, porque eso no me excluye a mí, de detenerme y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Dedico tiempo a la palabra? ¿Dedico tiempo a llenarme de ti? ¿Que mi templo esté establecido? Porque ahora ya no es un templo, este es el templo donde nos congregamos. Pero el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. Y usted es responsable de su vida espiritual como soy yo de la mía. Y cuando yo digo, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo para mi vida espiritual? Ok, hermano, quiero que entienda esto. Si usted durante la pandemia o alguna de las personas que mira sobre la red social, le entró el temor, se atemorizó y cesó la obra y dejó de leer, dejó de orar, dejó de ayunar. Está bien, ya pasó. Pero es momento de reconstruir nuestra vida espiritual. Es momento de que meditemos qué estamos haciendo, cuál es nuestro enfoque, cuáles son nuestras prioridades. Mi prioridad debe ser Dios primero. Mi prioridad debe ser agradar a Dios primero. Mi prioridad debe ser buscar a Dios primero. ¿Saben por qué todo nos sale mal? Porque nuestras prioridades están como ese rompecabezas que todavía no está hecho. Está una pieza acá, otra acá, otra acá, otra acá. Porque la prioridad no es la que estamos haciendo. Nuestra prioridad debe ser Dios primero. Más que yo venir y ayunar, más que yo venir y ofrendar, más que yo venir y diezmar, más que yo venir y hacer otra cosa, que todo eso es un orden de Dios. Pero lo primero que yo debo hacer es obedecer lo que Dios quiere, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero ¿cómo queremos las añadiduras si no buscamos lo que es primero? Queremos las bendiciones, pero no buscamos a Dios primero. Queremos, Dios bendíceme. Y Dios dice,
¿Y cuándo vienes a postrarte delante de mí, a adorarme y a buscarme? ¿Cuándo vienes a derramar tu corazón delante de mí en adoración? ¿Cuándo pasas 1 hora o 2 horas en la palabra escudriñando a ver qué te quiero hablar en este día? Porque es la verdad, hermano. ¿A quién queremos engañar? Muchas de las veces nos afanamos en una y otra cosa. Usted me dejará mentir, pero hay muchas veces que miramos el Facebook de un lado para otro, de un lado para otro, y nos aburre y otra vez regresamos a la misma cosa. Si yo dedicara ese tiempo a la palabra y a ver qué Dios me quiere hablar, ¿usted cree que Dios no le va a hablar? Si yo dijera, pero es que no tengo una vida de oración, a lo mejor yo no puedo orar 1 hora hoy, pero sí puedes orar 5 minutos. Sí puedes hacer la acción de fe y levantarte y arrodillarte y decirle, Señor, no sé qué decir, pero Espíritu Santo, ayúdame a orar. Ayúdame a establecer mi vida, a reconstruir mi vida espiritual. Un cristiano no es cristiano por letras. Un cristiano es cristiano porque busca a Dios, porque sigue a Dios, porque obedece a Dios, porque busca la palabra del Señor. Un cristiano es aquel que le dice, Señor, yo quiero buscarte, obedecerte, yo quiero adorarte. No por lo que me des por añadidura, sino porque mi corazón hace buscarte. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿En qué nos hemos enfocado? Nos hemos estancado. Nos hemos vuelto esclavos del temor por una pandemia. ¿Que acaso no confiamos en el Dios grande que guarda su vida, que guarda la mía, que guarda mi casa? ¿O usted tiene un Dios de palo? Yo tengo el Dios alto, sublime, eterno, soberano, que tiene el control del cielo, de la tierra y aún debajo de la tierra. Yo tengo un Dios poderoso. ¿Usted tiene un Dios poderoso? Hermano, el Señor quiere que reconstruyamos nuestra vida espiritual. Si usted ama a Dios verdaderamente, usted no se puede quedar atemorizado con una obra a medias. No se puede quedar como esas casas de construcción que le pusieron 3, 4 ladrillos y quedaron ahí. ¿Y qué pasó con esa casa? Que ya no la siguieron construyendo. ¿Qué pasó con ese hermano que alababa y adoraba a Dios y predicaba? Le vino el ataque y tuvo temor y se hizo para atrás. Usted y yo tenemos que entender que en esta vida cristiana hoy viene el ataque, porque yo me levanto en el Señor. Pero después va a venir otro, y va a venir otro, y va a venir otro. Pero esto no es de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, de los que seguimos adelante, de los que no nos damos por vencido, de los que peleamos la buena batalla de la fe, los que dijimos, Dios está conmigo. Mire lo que va diciendo su palabra. Dice que Él le dijo al Señor, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y reedificad, dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un solo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor estaba diciendo ahí, yo detuve todas tus bendiciones, las detuve, porque te enfocaste primero en otras cosas más que en lo que yo te he ordenado, que es edificar tu vida espiritual. Detuve tus bendiciones. Mire la palabra que Ageo le estaba dando al pueblo de Israel. Muchas de las veces nosotros no estamos listos para recibir una palabra fuerte, hermano. Y yo le pido a Dios que usted reciba esta palabra, porque es una palabra fuerte de exhortación,
Pero esa palabra, si usted la recibe, lo va a levantar de su vida espiritual, lo va a firmar sobre sus pies, le va a poner una vida edificada en la roca eterna que es Cristo. Y fíjese cómo respondió el pueblo de Israel. Dice la Escritura, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. La recibieron, oyeron la palabra que Ageo le estuvo diciendo. Pudieron ellos decir, no, pues yo no recibo la palabra. ¿Qué va a saber Ageo de mi vida? ¿Qué va a saber Isabel de mi vida espiritual? Yo no sé nada, pero Dios lo sabe. Yo no sé cómo está la vida espiritual de usted, pero Dios lo sabe. Y si Dios ha mandado esta palabra aquí, es porque más de alguno de nosotros necesitamos reconstruir nuestra vida espiritual. Y mire lo que va diciendo la Escritura. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando ellos recibieron la palabra, dice que se levantaron y pusieron manos a la obra. Quiere decir esto, yo recibo la palabra del Señor el día de hoy, que yo debo de hacer algo para reconstruir mi vida espiritual. Ok, me paré por la pandemia, está bien, no hay problema. Pero Dios me está hablando que todavía quiere, que Él está conmigo, que yo vuelva a edificar un templo para el Señor. Y dice que ellos la recibieron y empezaron a poner manos a la obra. Y me encanta porque Jehová es tan bueno con nosotros que a pesar de cómo mira nuestra vida espiritual, siempre trae una palabra y dice, yo estoy contigo. Si vas a edificar tu obra, yo estoy contigo. Vas a volver a orar, yo estoy contigo. Vas a volver a ayunar, yo estoy contigo. Vas a volver a buscar la palabra, yo estoy contigo. Vas a volver a congregarte, yo estoy contigo. Vas a volver a ofrendar, yo estoy contigo. Vas a volver a diezmar, yo estoy contigo. Lo que Dios no quiere es que su casa esté desierta. Que nosotros tengamos cualquier una y otra cosa, pero la obra del Señor esté en detenimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Y Jehová le da esta promesa y le dice, yo estoy contigo. Capítulo 2, mire lo que dice, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobra ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No tengan miedo. Mire la promesa tan maravillosa que le da Dios al pueblo de Israel. Pero le dice una palabra clave y le dice, esfuércense, cobren ánimo, trabajen, levántense, hagan el ánimo de volver a buscar al Señor. Hagan el ánimo de volver a buscar la dirección del Señor. Eso es lo que está diciendo la Escritura, ¿no es así? Eso quiere decir que nosotros teníamos que tener ánimo y fuerzas para seguir. Mira, hermano, yo sé que el tiempo ha avanzado y todavía hay mucho más. Pero quiero que usted en su casa lea el capítulo 5 de Esdras y usted va a encontrar qué pasó después con el pueblo de Israel. Capítulo 5 de Esdras. Porque después de que el Señor les dice no teman, esfuércense, vuelvan a trabajar, vuelvan a edificar, ellos toman la palabra y empiezan a hacerlo. Pero después llegan otros enemigos de nuevo y vuelve a ser probada su fe. Y después de que es probada su fe y ellos la pasan, ellos logran construir el templo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la primera vez cuando usted edifica o trata de edificar su vida espiritual, le van a venir ataques, claro que sí. Pero si usted pasa la prueba de nuevo y entiende que esto es así, que esto es de vivir una vida peleando,
de no rendirte, de seguir adelante, de seguir buscando a Dios, de seguir edificando, de obedecer a Dios, tú te vas a dar cuenta que va a volver otro ataque, va a volver a venir, porque claro que sí, usted y yo tenemos un enemigo, pero no se trata de quedarnos tirados, sino de entender que Dios dice, anímate, esfuérzate, cobra ánimo, que yo estoy contigo. ¿Tú peleas solo? No. Dios va como poderoso gigante delante de nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos levanta, Dios nos fortalece. Pero lo primero es enfocarnos en qué es primero. ¿Es acaso primero el trabajo? Porque muchos empezaron a trabajar ahorita los domingos porque no había congregación. Y ahora que regresa, ¿cuál es la prioridad? ¿La congregación? ¿El seguir levantando el templo? ¿O las cosas seculares? Meditad sobre vuestros caminos. Meditad su vida espiritual, yo medito la mía. Debo de meditar si yo estoy obedeciendo o no a Dios. Meditad si el Señor está obrando en mí o no. Pero el día que usted tenga un ataque por el edificar su vida, recuerde que no estamos solos. Dios está con nosotros. Así es que cobremos ánimo, levantémonos y sigamos adelante, porque más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Más grande es el Señor que la pandemia. Más grande es Él. Isaías dijo que reedificarían las ruinas. Puede ser que su vida espiritual y la mía haya cesado, se haya detenido. Puede ser que a lo mejor ya no oro, ya no leo, ya no busco, ya no he ayunado, ya no he adorado. Pero es un tiempo de volver a reedificar. El cimiento está, solo póngale un ladrillo, póngale el otro, póngale el otro, póngale el otro. Levantemos el muro en el nombre del Señor. Levantemos el templo, una casa de adoración, una casa de oración, una casa de búsqueda, una casa consagrada al Señor, una casa en obediencia, una casa que sepa que es la casa que el Señor compró con su sangre. Hermano, yo le animo a que este día usted cobre ánimo y que al salir de aquí usted y yo salgamos fortalecidos en el nombre del Señor y que empecemos a edificar nuestra vida espiritual. Reconstruyamos nuestra vida espiritual. Dios no te va a desechar solamente porque dejaste de orar en la pandemia. Si usted se arrepiente y le pide perdón, el Señor lo vuelve a restaurar. Sigamos adelante. Que esto no es para cobardes, esto es para valientes. ¿No dice la Escritura? Que de tales es el reino de los cielos, de los valientes, de los que arrebatan, de los que siguen, de los que no se quedan tirados, de los que llevan una mano y un pie, pero van caminando, de los que van, dice, atribulados, angustiados, perseguidos, pero siguen adelante. Sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante y alabemos al Señor y glorifiquemos su santo nombre, porque más está Jesús con nosotros. Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin. Póngase de pie, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, que nos renueve, que nos haga en este día volver a nuestro tiempo, a volver a edificar nuestra vida espiritual. Vamos a pedirle al Señor, yo le pido que usted cierre sus ojos, que usted ore al Señor y que en este día el Espíritu Santo sea quien ministre su vida. Que el Espíritu Santo toque lo más profundo de usted y que usted le diga al Señor, edifica de nuevo en mí. Purifícanos, Señor. Edifica de nuevo en mí. Renuévanos. Señor Jesús, he entregado tu palabra, Señor, como tú me la diste. Oh, Señor Jesús, tal vez nos hemos detenido mucho tiempo sin orar. Hemos cesado la obra, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor, si tal vez tuvimos miedo. Tal vez el escuchar tanta noticia, el ver tanta gente que decían que estaba contagiada. Señor, y nosotros sabiendo que te tenemos por Dios.
Oh Señor, perdónanos. Y en esta tarde que tú has traído tu palabra en aquellos corazones que la reciben, te pido, Señor, que les des ánimo, dales fortaleza para seguir adelante. Danos, Señor, esa fortaleza del Espíritu Santo para volver a orar, para volver a ayunar, para volver a levantar el templo, para volver a diezmar, para volver a ofrendar, para volver a levantarnos de las ruinas, para volver a reedificarnos, Señor. Tú conoces la vida de nosotros en este lugar, Señor. Conoces nuestra vida espiritual, no hay quien te pueda engañar. Te pido en el nombre de Jesús que nos renueves en esta tarde. Renueva nuestra vida espiritual. Renueva nuestros momentos contigo. Renueva nuestro espíritu. Renueva nuestra mente. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestro ánimo. Renueva todo, Señor, en esta tarde. Y permite que no salgamos de aquí igual, sino que salgamos fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Renuévanos, Señor, en esta tarde. En el nombre de la cruz, perdido está.